Le pedimos disculpas, estamos tratando de solucionar los problemas técnicos de último momento que están surgiendo. Eh, ha habido dificultades, esperemos que a partir de este instante ya estemos en condiciones para desarrollar el aula virtual, respondiendo preguntas. Yo hace unos momentos le manifestaba que observan en pantalla el cuadro del hermano Silvestri, que por disposición de la coordinación espiritual general, lo tenemos en todas las escuelas en un cuadro, en el sector, en el lugar donde dictamos los ciclos de conocimientos espirituales. Seguramente ustedes en el extranjero tendrán los hermanos que eh, habrán propuesto al bien para que la coordinación general espiritual les manifieste quién corresponde a cada uno de sus países. Bien, vamos a continuar y damos inicio a las preguntas. Hoy es día de preguntas, vamos a tratar de responder. La primera pregunta, Ana María, de la Escuela 38, de San Telmo, Capital Federal. La hermana Ana María hace dos preguntas. Primero, la hermana Blanca hacía otras tareas en su vida cotidiana o se dedicaba a algo más. La segunda pregunta, el hermano Eugenio, ¿qué profesión tenía y cuánto tiempo tardó en que le aceptaran los libros para poder anotar a la escuela y que tuviera su personería jurídica? Bueno, hermana Ana María, vamos a iniciar darle lugar a las respuestas. Vamos a comenzar por la pregunta número uno. La tengo acá en una hoja anotada para refrescarles a ustedes lo que están viendo y lo que preguntó la hermana. ¿La hermana Blanca hacía otras tareas en su vida cotidiana o se dedicaba a algo más? Sí. La hermana Blanca Hombreton de Lambert, todos sabemos por la clase anterior y por los libros, los textos que tenemos en la escuela, nació en Francia, donde se hizo muy amiga de Swab Jacob, de quien aprendió muchísimo, muchísimo. Y en algún momento esa amistad, recién llegados a América, ella necesitaba hacer otras actividades para aportar económicamente a su hogar. Su profesión, que la distinguía en esa época, era de planchadora. Tenía muchísima actividad, muchísimo trabajo, pero aún así nunca restó tiempo en su vida para atender a aquellos que venían necesitados espiritualmente a efectuarle algunas consultas. Esa sería tu contestación a tu primera inquietud, hermana Ana María, que en realidad es Ana María Ludmila, que la hace con su hija de la Escuela 38. Vamos a contestar la segunda parte de tu inquietud, hermana, donde dice, Eugenio, ¿qué profesión tenía? ¿Y cuánto tiempo tardó en que le aceptaran los libros para poder anotar a la escuela y que tuviera personería jurídica? Bueno, aquí me detengo un poquito, porque abriendo el cofre de los recuerdos de esa historia imborrable para la memoria de los espíritus, tenemos que recordar a este hombre, a este hermano, a este espíritu que, estando en Argentina,
logró realizar estudios y recibirse como escribano. Tarea y profesión que lo hizo conocer a la hermana Blanca, pero también que fue una base fundamental para que él pudiera abrir esos caminos, descorrer esas... Y con eso concurrió a la policía para que en el año 1921 la jefatura de policía le otorgara un permiso. Ya había un sustento legal para aquellos que decían, mirá la gente que se junta, ¿qué pasa ahí? Ellos lo podían mostrar, ya tenían una cierta tranquilidad. Pero aún así su preocupación era inmensa, porque cada vez ingresaban más socios y era la mayor cantidad de gente y le preocupaba. Entonces comienza a pergeñar, a darle forma a esa idea para elaborar lo que iba a ser el estatuto y reglamento para lograr la personería jurídica de la escuela, de la institución. Todavía no estaba reconocida legalmente como una institución. Pero quiero destacar algo. En el año 1922 consta en el registro histórico de la Escuela Basilio que en el año 1920, y esto yo hice referencia el lunes, él tenía un reglamento de institución cristiana independiente, Escuela Científica Basilio, culto a la redención, Jesús, María y José, fundada el 1 de diciembre del año 1917 por los hermanos en Cristo, Blanca y Eugenio. Había logrado un número de articulados que le faltaba darle forma a su final y lograron constatar que había en ese reglamento algunas correcciones a lapicera que se estiman que eran de Eugenio porque la letra era muy parecida. Seguimos. En el año 1924 nos faltaba esa personería jurídica, idas y vueltas en los estrados judiciales, logra confeccionar para darle forma institucional a la escuela 60 artículos, finalizando ese estatuto con un lema que todavía es un estandarte de esta confesión religiosa: hacia Dios por la verdad y la justicia. Ese estatuto es enviado a la Inspección General de Justicia, donde es aprobado y le corre vista al Poder Ejecutivo de la Nación Argentina, quien en el año 1925 aprueban y le asignan número de personería jurídica a nuestra institución. Yo me gustó mucho que la hermana se preocupara por saber esto que nos da seguridad y tranquilidad. Ese decreto fue firmado por aquel entonces presidente de la Nación Argentina, Marcelo Torcuato de Alvear. Les voy a leer, no sé si ustedes en pantalla lo pueden seguir. Decreto del Superior Gobierno de la Nación. Buenos Aires, 15 de julio de 1925. Visto el pedido de personería jurídica para la Asociación Espiritista Escuela
Científica Basilio y el dictamen favorable de la Inspección General de Justicia, y resultando que los fines que se propone la recurrente se hayan comprendidos en la disposición del inciso quinto del Código Civil y que sus estatutos, con las modificaciones aconsejadas por la Inspección General y aceptadas por la Asociación, se ajustan a los preceptos legales y reglamentarios en vigencia. El presidente de la Nación argentino decreta, artículo primero, concédase personería jurídica a la Asociación Espiritista Escuela Científica Basilio, constituida en esta capital el 22 de febrero de 1925, en base del establecimiento de enseñanza de espiritismo, Escuela Científica Basilio, creada el 1 de noviembre de 1917, y apruébase sus estatutos de folios 2 a 14, con las modificaciones de folios 34, 35 y 36. Artículo segundo. Publíquese, dese al registro nacional, anótese, repóngase el sellado, otórguese testimonio y archívese. Firma el presidente de la Nación Argentina de ese entonces, Marcelo Torcuato de Alvear. El 25 de julio, el hermano Eugenio anuncia que con fecha 15 de ese mes ha sido otorgada la personería jurídica, y el 10 de noviembre se informa que ha sido terminada la confección del reglamento general de la institución, el cual es aprobado por la comisión directiva y enviado a la inspección para su análisis y aprobación. En ese entonces, el hermano Eugenio no solo tenía la coordinación en la faz espiritual, sino también que era presidente de comisión directiva. Y todo estatuto, para que tenga sustento legal, tiene que ser posteriormente reglamentado, cosa que con su profesión lo había hecho y fue aprobado. Espero ir satisfaciendo tu pregunta, hermana Ana María, también a tu hija, pero también quiero contarles algunos detalles porque ha sido un largo camino de espinas y piedras que ha habido que descorrer desde su fundación y desde aquel primer encuentro entre Blanca y Eugenio. Esa personería jurídica al cual le hablé se le asignó el número 209, pero lamentablemente el 24 de agosto del año 1948 se nos retira, se cierra la escuela, hay un sismo emocional en todos aquellos que acompañaban al maestro y sostenían al hermano Eugenio. Después de un amplio estudio y considerando el superior gobierno de la nación argentina no tener objeto la medida que se había tomado para retirarnos la personería jurídica, se nos restituye aquel 19 de marzo del año 1950, asignándosenos un nuevo número, personería jurídica número 658. El presidente que había autorizado para retomar las actividades de nuestra institución fue Juan Domingo Perón en su primera presidencia de los argentinos.
Bueno, espero que hasta ahí vaya todo bien, hermanos, y que se vayan entusiasmando, porque ese es el sentido y el motivo. Yo quiero que esto les agrade, pero que también revaloricemos la historia. Este es el esfuerzo que hicieron muchos para que las puertas estén abiertas en un país como Argentina, que tenemos libertad religiosa y pero que seguimos bregando por una igualdad religiosa que esperemos que pronto la podamos tener. Vamos a las preguntas de la discípula espiritual coordinadora, Lidia Celada de Guzmán, Escuela 179 de la provincia de San Luis. Menos mal que los hermanos de San Luis me hicieron preguntas. Menos mal. Está bien, Val. Vamos a ver. Ha hecho 3 preguntas. Vamos a tratar de ir resolviendo paso por paso. Comenzamos un poquito tarde y son 5:38, pero empezamos 15 minutos o 20 minutos después. La primera pregunta: ¿cómo puede explicarse el proceso de estímulo intuitivo con expresión verbal de la hermana Blanca? ¿Esa ductilidad se debió a una experiencia anterior? Bueno, hermana Lidia Celada, que nosotros con mucho cariño le decimos la hermana Perlita, aquí en la provincia de San Luis. Bueno, vamos a tratar de explicar lo que antes se llamaba el espíritu tomado, la materialización, la incorporación, y los nuevos conocimientos nos pone frente al mundo contemporáneo. En los inicios del siglo XXI, con un lenguaje no solo adecuado, sino una comprobación científica espiritual de que nada se incorpora, de que nada se toma, de que nada se materializa, sino que simplemente ese espíritu se acerca. Vemos ahí en la imagen que está con una flecha curva diciendo que el espíritu, diciendo no, la escritura reza, no habla, la escritura reza. Si no, el hermano Boeri siempre es un corrector de todo eso y a mí me gusta mucho. Esa flecha curva indica que se ha aproximado un espíritu a la hermana Blanca. Ese espíritu va a elaborar intenciones espirituales que se van a proyectar en vibraciones espirituales a través del vínculo vibratorio espiritual a la mente, que va a decodificar, va a ordenar, va de alguna manera a hacerle intérprete de esa intención para provocar a través de vibraciones espirituales los estímulos en el cerebro para que se pueda originar o provocar la expresión verbal. La mente, yo diría que la arquitectura mental tiene una parte más abstracta en su sistema integrado, que es la que se relaciona frecuentemente, en forma constante, con el espíritu. Y una parte menos abstracta, más concreta, que tiene la ductilidad de poder interpretar y convertir los estímulos nerviosos en vibraciones espirituales. Ahora está la pregunta: ¿la hermana Blanca había formado parte, se había iniciado antes del encuentro con Eugenio en prácticas espiritistas? No. La hermana Blanca recibió conocimientos espiritistas de Swat Jacob. No. Recibió conocimientos espirituales que ella los divulgaba y los ponía en práctica en las entrevistas que hacía. Y también
que luego la hermana Blanca lo ha aclarado en los mensajes, transmitía vibraciones en armonía espiritual cuando daba la mano, cuando daba el abrazo. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando el nieto o el hijo viene, te pone la mano en tu cuerpo, en tu frente, donde sea, y te calma? Es un tónico de tranquilidad espiritual que te hace volver a la vida. Entonces, ¿cómo hizo para expresar y aproximar al espíritu si no había tenido experiencia? Experiencia tenía en su memoria espiritual. Había tenido vidas anteriores donde le permitieron grabar en forma globalizada vivencias del amado maestro, de sus augustos padres, experiencia de haber conocido la vida y tener sentimientos. Logra quedarse como dormida, algo inesperado, que ni siquiera ella sabía que iba a ocurrir. Por eso, cuando reciben el mensaje de Pedro, y había que ponerse a trabajar, no había libros en la escuela, había que buscar textos que hablaran de lo que había acontecido, que era una práctica espiritual, la comprobación de un espíritu. Podíamos llegar a haber comprobado que el espíritu no muere, que tiene vida infinita. Entonces recurrieron a los libros de Allan Kardec, pero creo que esta primera pregunta, donde cómo puede explicarse el proceso de estímulo intuitivo con expresión verbal de la hermana Blanca, y esa ductilidad se debió a una experiencia anterior, creo que ya está respondido, hermana Lidia. La tercera pregunta que hace la hermana Guzmán de la Escuela 179 de San Luis refiere lo siguiente. Cuando se aproximó por primera vez el maestro en la hermana Blanca, la misma no se expresó porque el espíritu solo se había reflejado. Vamos a la respuesta. Aquí yo voy a hacer una antesala. No confundir, hermanos que tienen muchos años en la escuela, lo que se sabía decir de reflejo espiritual con lo que hoy, con el conocimiento actual, interpretamos del reflejo espiritual. En los comienzos de la escuela, cuando un espíritu se aproximaba y el hermano de fe no estimulaba la actividad mental, intuitiva, verbal, se decía que el espíritu se había reflejado y no se había materializado. Aquí, hablando en términos generales, era una cuestión del estado espiritual de quien permitía el acercamiento del espíritu, que no fue el caso de la hermana Blanca. Entonces, ¿cómo sucede esa descripción que hace el hermano Eugenio? El hermano Eugenio, frente a la hermana Blanca, puede constatar intuitivamente, con su actividad mental, la presencia de un espíritu. Ahora bien, los espíritus que se aproximan, como todos nosotros, espíritus, tienen ese lenguaje universal que son las vibraciones espirituales. Vibraciones constantes o permanentes que son aquellas que por más que no queramos expresarlo, los otros lo perciben. Pero hay otras vibraciones que son transitorias o circunstanciales, que es cuando
el espíritu imprime una intención para querer entablar una comunicación. Entonces, ¿qué ocurre en este caso con el hermano Eugenio? Sabemos que cuando se aproxima el maestro, que luego lo confirma Pedro Basilio Portal, ese espíritu de absoluta armonía emite una vibración espiritual. Y cuando digo emite, tenemos que tener en cuenta que el espíritu tiene la facultad o la capacidad de direccionar su vibración espiritual. Vibración que conlleva una genesidad espiritual. Cuando hablo de la genesidad, ya sea intención, propósito, estoy hablando de un paquete de información espiritual que la mente de quien la percibe tiene la tarea de decodificar, conjugando esa actividad con la imaginación. La intuición puede reflejar en esa mente la presencia de un espíritu. ¿Entienden? El reflejo espiritual se produce en la mente. Un ejemplo sencillo. Hagamos de cuenta que ese órgano físico espiritual integrada de fracciones espirituales muy evolucionadas fuera un espejo de agua, un lago, donde alguien se acerca y se ve en el lago. Entonces, la intuición tiene la capacidad interpretativa de captar, registrar la vibración espiritual y conformar una imagen mental interna que llamamos reflejo espiritual. Espero que haya sido claro. Y no fue que no expresó porque el espíritu se había reflejado. No expresó la intuición verbal porque faltaba preparación. Tenían que pasar años, tenía que cultivar esa intuición con las aproximaciones que de manera frecuente hacía quien había sido Pedro Basilio Portal, el papá de Eugenio. A mí me gusta muchísimo explicarlo, espero que a ustedes les agrade, les guste y sigamos avanzando en este proceso de aprendizaje que nos facilita esta aula virtual. Seguimos. Bien, tenemos otra pregunta y la realiza el discípulo espiritual coordinador Alberto Ferrareis. Yo le pregunto al hermano Mazula si lo conoce, porque yo creo que la sigla dice delegado regional de comisión directiva base A. Oh, y ahora con esto decía yo cuando recibí la pregunta, voy a tener que afilar mi conocimiento porque espero que no me pregunte del estatuto y reglamento, decía yo. Bueno, las preguntas están elaboradas en 3 ítems o yo las subdivido en 3 para poder responder con mayor certeza y amplitud para conformar de alguna manera no solo al hermano Alberto Ferrareis, sino también a los hermanos que escuchan. El hermano dice lo siguiente: ¿desde qué año se comenzó en la escuela a liberar con la mesita de 3 patas? ¿Por qué se utilizaban mesitas? ¿Cuándo se comenzó con el movimiento de brazos para realizar la liberación espiritual dentro de las aulas de nuestras escuelas? Bien, vamos a intentar responderte y espero que te quedes conforme, hermano Ferrareis. Hermano coordinador espiritual general, debe estar afilando la lupa para observarme. Gracias, hermano Eri. Sé que está escuchando y observando. Bien,
La primera pregunta decía, ¿desde qué año se comenzó en la escuela a liberar con la mesita de tres patas? Todos sabemos que la hermana Blanca deja la condición humana a muy temprana de vida institucional acompañando al hermano Eugenio. 1920. Hasta ese momento no se realizaban prácticas de liberación espiritual, y cuando digo práctica de liberación espiritual no me refiero a las formas, sino al contenido, refiriéndome a una práctica espiritual que posibilita el arrepentimiento de espíritus, que no hacemos los espíritus en condición humana, sino que es una tarea de los espíritus de la obra de la redención. En el año 1921, el bien le indica al hermano Eugenio comenzar con la práctica de liberación espiritual en la escuela. Ahora la otra pregunta que hace el hermano Ferraréis: ¿por qué se utilizaban mesitas? Es lógico, cuando yo digo no en la forma, cuando comienza la liberación en el año 1921, el hermano Eugenio comienzan con la mesita de tres patas, y creo que ahí queda contestada la pregunta. Ahora, ¿por qué se utilizaban mesitas? Entonces, yo les digo que tengan en cuenta esto. Acuérdense que el espiritismo kardeciano, los espíritas, tienen un boom a nivel mundial, que el epicentro fundamental es Europa, y más precisamente en Francia. Entonces, estoy en condiciones de referir que en el año 1890 comienzan las primeras comunicaciones con los espíritus mediante las mesas parlantes. Fíjense, no hablaban las mesas, lo que hablaban eran los hermanos que tenían la denominación de mediums. Como no sabían todavía que la mediunidad, lo que es la actividad mental, estaba en la mente, solo algunos eran mediums. Entonces se fabricaron cientos de ellas para la alta burguesía europea. Estaba de moda en las reuniones sociales practicar sesiones de mesa parlante. ¿Mm? Prácticas espirituales donde no había la presencia del bien, no había guías espirituales, todavía la escuela no estaba. Pero eso era uno de los comienzos, los motivos de por qué se usaban las mesitas de tres patas. Ahora bien, en esa fotografía ustedes pueden ver una sesión de espiritismo en una mesita de tres patas donde hay personas a su alrededor. La forma era fácil. Se colocaban las manos en la mesa con tres patas. Da la casualidad justamente que la computadora la tengo en una mesa de tres patas, pero no para realizar liberación espiritual, sino para el aula virtual. Bien, está bien poner un poquito de humor. La forma era fácil, se colocaban las manos en la mesa con tres patas y se invocaba al espíritu, lo llamaban. La mesa comenzaba a bailar sobre una pata, al caer y dar un solo golpe era sí, o dos, no, según lo acordado. Eran los movimientos que realizaban los espíritus humanos, esas personas que participaban. Por ser el primero con el cual se produjeron los movimientos, se aplicó a esto la frase burlesca. Le llamaban en aquel entonces la danza de las mesas, que así no fue conocida en la escuela de los primeros hermanos que vinieron por la hermana China, que hay un reportaje en el libro centenario que lo pueden leer, que es riquísimo en conocimiento y anécdotas de aquella hermana.
La otra pregunta dice, ¿cuándo se comenzó con el movimiento de brazos para realizar la liberación espiritual dentro de las aulas de nuestra escuela? Bien, yo voy a hacer hincapié en la sinceridad. Exactamente el inicio de la mesita lo tenemos cuando comienza la liberación el hermano Eugenio, siguiendo las pautas de las prácticas espirituales espiritistas. En el año 1946, ya estando como se decía antes, director general espiritual, me cuesta, discípulo espiritual, coordinador general, me sale más bien, el hermano Hilario Fernández, el hermano Lalo, en el año 1946 todavía se usaba la mesita de tres patas. Hay hermanos que dicen que llegaron en el año 1960 y ya la mesita no estaba en la escuela. Seguramente me estarán escuchando hermanos de hace muchos años. Yo tengo recién 40 años en la escuela. Y si tengo que decir que de muy chiquito la conocí a los 12 años. Cuando se usaba en la escuela Basilio la mesa de tres patas, se llamaba encadenar. Y la aproximación de espíritus se le llamaba ejercicios. Tengamos en cuenta esto, que la escuela se va adaptando a los tiempos, a las épocas, a los cambios, a las necesidades humanas, a la evolución de nuestros estados espirituales. Y si yo hubiera querido seguir con esas mesitas, y la escuela, fíjense, en el año 1940 tenía casi 15.000 asociados, imposible tener mesitas. El bien le indica al hermano Lalo comenzar la liberación espiritual, que cuando se comenzaba sobre las rodillas, recuerdan algunos, le decían liberación mecánica. Y en la escuela nunca fuimos mecánicos. Los que fueron mecánicos ya no están. Y cuando se liberaba en forma de abanico, se decía liberación mediumnímica. Bueno, eso es una reseña de la liberación espiritual. Este tema lo explicaron muy bien las hermanas de Colombia. Espero, hermano Alberto Ferraréis, delegado regional de comisión directiva de Capital Federal, haya a través de esta explicación satisfecho tus necesidades de preguntas. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Y tenemos de la Escuela 97 de Morón. Si me está viendo o me está escuchando, saluditos al hermano Luis Orieta, que sé que va a esa escuela y que ha venido a San Luis, ha brindado conferencia y bueno, una gran estima. Discúlpenme, pero aprovechamos para dar el mensajito, un montón que no lo veo. Espero que esté bien. La hermana María Fernández de la Escuela 97 de Morón, Buenos Aires, Argentina, pregunta, ¿cómo se reinicia la idea nueva? Yo en realidad el lunes di una explicación donde consideramos que la iniciación de la idea nueva fue a partir del primer encuentro, ¿no?, entre los espíritus que en aquella vida humana fueron Blanca Aumberton de Lambert y Bernardo Eugenio Portal. Más allá de que para que se consolidara la institución de manera legal, en el año 1925 tuvimos la personería jurídica. Entonces, yo digo, quizás la hermana quiso preguntar cuándo se inició la idea nueva. Entonces, permitiéndome o aventurándome, tratando de
de satisfacer tu pregunta, hermana María Fernández, trato de imaginar y buscar una respuesta que sea saludable, que despierte curiosidad, que ayude a la motivación, que se conjugue todo eso con la imaginación y nos podamos trasladar juntos, porque yo me lo propongo a la época del maestro. ¿Y qué tengo para decir? Jesús nunca puso un título a las manifestaciones que permanentemente transmitía durante su vida humana. Tampoco en la dimensión espiritual, porque no sectoriza grupos, sino que se manifiesta para la humanidad, como nos dice en su mensaje, mi amada humanidad. Desde niño Jesús, con una inteligencia preclara y tratando de entender la vida en la que se desenvolvía, comprendía lo que muchos adultos consideraban, fíjense, una incógnita. Sus maestros levíticos eran recitadores de la ley judía ritualista. A lo que les molestaba, por supuesto, a los rabinos les molestaba las preguntas comparativas que hacía Jesús de menor, de niño, de pequeño, que dominaban, fíjense, muy bien el Yahvé como su padre. Y, A, H, B corta, E con un acento en la E final. Sigamos. Era absolutamente analista Jesús. Y también podríamos decir que además de ser absolutamente analista y su total o absoluta armonía le permitía comprender las consecuencias de su presencia, de sus dichos, las consecuencias, porque conocía la reglamentación establecida que producía y que provocaba en la vida social e individual del pueblo judío, y mucho más de aquellos primeros judeos cristianos o cristianos primitivos. Su preocupación era que comprendieran que el Creador jamás castigaba y en consecuencia de ello, por ser nosotros espíritus, su creación, éramos todos hermanos. Fíjense, Jesús fue amado por unos y juzgado a muerte por otros. Esto que queda claro, no vino a conformar a toda la humanidad. Y en esos difíciles momentos, algunos del pueblo, alarmados, se preguntaban, ¿pero qué dice este judío? La respuesta casi siempre era, no sé, no sé. Es una idea nueva. De allí surgió, hermana María Fernández, y se retomó el nombre de la idea nueva. Hoy tratamos de que esa idea nueva se esparza libre y sin coerciones. Como siempre dice el hermano Boeri, no está la escuela para reclutar gente, está para transmitir el conocimiento espiritual, una verdad que no se impone, una verdad que quien la percibe como si fuera una vacuna, prende, y cuando prende, hermano, la misión te llama al cumplimiento. Es nuestra esperanza permitirnos pensar y en ese análisis íntimo, como dije, sin fanatismo,
principalmente en comunión con el bien que es patrimonio de todos. El bien no es patrimonio de la Escuela Basilio. Respetemos al hermano y nos ayudemos en ese conducirnos al lado de Jesús. Jesús no necesita que lo sigamos, porque si vos vas al diccionario de la Real Academia Española, dice que discípulos es seguir al maestro. Y nuestro maestro nos contesta: no necesito que me sigas, yo quiero que me acompañes, que transites junto a mí, a mi lado. ¿Mm? Bueno, hermana María Fernández, si esta fue tu pregunta, espero haber cumplido y muchísimas gracias, porque este programa, esta aula virtual, no sería posible si los hermanos no preguntasen. Bueno, la hermana simpatizante de San Luis, María Isabel Videla, pregunta: ¿qué diferencia hay, si la hubiere, entre las experiencias donde Eugenio percibió primero a quien fuera su padre y luego al maestro? ¿A esto ustedes le llaman videncia? Vamos a tratar de ir respondiendo por partes, a ver si nos apuramos para no pasarnos del horario, no abusar. Cuando se aproxima en Blanca aquel espíritu que fuera Pedro Basilio Portal, emite vibraciones espirituales que son decodificadas en la mente de Eugenio. Se provoca el reflejo espiritual que éste permite, pero queda todo a nivel pensamiento. El dibujito, ¿vieron? Una nubecita a nivel pensamiento. Lo reconoce, porque cuando él le pregunta: ¿sabes quién soy?, él le dice: sí, eres mi padre. Hubo una descripción espiritual intuitiva, un pensamiento interno que es sin expresión verbal. Esta es la diferencia que pregunta la hermana con respecto a lo que vamos a describir ahora, con lo otro que fue distinto cuando se aproxima el espíritu a quien luego nosotros supimos a través de Pedro Basilio Portal que fuera Jesús de Nazaret en su única vida humana. El maestro proyecta esa intencionalidad que elabora con el espíritu, emite vibraciones espirituales que la mente del hermano Eugenio puede decodificar, hacer el reflejo espiritual porque interpreta y lo expresa. Descripción espiritual intuitiva con expresión verbal. Esa es la única diferencia, que en un momento lo percibió, lo constató, lo comprobó y quedó a nivel interno. En la otra oportunidad logró expresarlo, pero siempre fue descripción espiritual intuitiva. En la escuela no hay videntes. Hemos tratado de, con los conocimientos actuales y estableciendo un vocabulario institucional propio, esas palabras por ahí que nos confundían con otros, esos supuestos videntes, tarotistas. Tampoco hay profetas, los que adivinan el futuro, los que leen las manos. No. En la escuela hay una asepsia espiritual con la presencia del bien y todas las prácticas están encuadradas entre verdad y justicia. Seguimos. Dejamos a María Isabel de lado y vamos con el hermano. La última pregunta que yo la he separado en dos, de Claudio Rodríguez, el hermano Claudio Rodríguez de la Escuela Central. Él refiere: en cuanto al tema de los retratos de los redentores, el que se utiliza hoy en la escuela, que muestra al maestro cuando estaba en condición humana, con su pelo largo, rubio y su barba, y muy parecido a lo que era y lo que se ve
cuando se acerca en una fiesta espiritual, en el cual se lo describe. ¿Es exacto ese dibujo con lo que se describe? Lo pregunto porque muchos no podemos percibir e intuir su imagen. El hermano se está refiriendo a esta imagen que tenemos en la escuela como retrato en la Escuela Científica Basilio. Esta es una tarea intuitiva, una tarea que le tocó al actual discípulo espiritual, coordinador general, el hermano Ernesto Guido Boeri. Yo sé que me está escuchando y seguramente a través de mi voz, de lo que proyecto, estará imaginando, recordando, memorizando aquel instante. Él no tuvo un hermano dibujante como lo tuvo Eugenio con el profesor Pierre. Pero él tuvo, de acuerdo a la época que vivimos, una hermana que tenía condiciones en fotografías. Él le pide hacer este retrato y él con su intuición iba indicando, puliendo detalles, cómo peinaba, cómo caía el cabello, cómo era su frente más chica, más corta. Él iba de alguna manera corrigiendo lo que esa musa inspiradora le iba transmitiendo. Yo no te puedo decir quién lo inspiraba al hermano Boeri. Quizás él en algún momento nos aclare y nos diga qué presencia espiritual se aproximó para que su intuición le fuera indicando, o si fue un proceso intuitivo que él podía cristalizar sin la presencia de nadie. Pero eso que la escuela tiene, hermano, es lo que nosotros concebimos como la imagen que tuvo en su única vida humana Jesús de Nazaret. Yo, para evitar el tiempo y para no ser tan largo, recomiendo, hermano, te recomiendo, hermano Claudio Rodríguez, que leas el libro Reflejo Espiritual, la hoja 38, 39, 40 y 41, y vas a ver cómo te vas a emocionar, hermano. Vas a ver cómo te vas a emocionar cuando se emociona Eugenio, cuando Eugenio describe con lágrimas lo que estaba percibiendo espiritualmente. Como nos pasa con muchas conferencias, yo aquí en San Luis he visto hermanos que cuando leen la manera en que dejó la condición humana, por darte un ejemplo, María, y lo dicen y lloran, y aquellos a veces que tienen la oportunidad de leer la conferencia, el acto de fe redención, también se les hace un nudo en la garganta, se quiebran cuando tienen que ver la forma en que Jesús fue torturado. Entonces, te recomiendo, hermano, para eso, que leas. A ver, la otra preguntita, el mismo hermano dice, ¿es por una cuestión de legalidad que hubo que estar, por decirlo de alguna forma, obligados a usar el término de confesión religiosa? De no haber estado obligados a esa reglamentación, hubiera cambiado el término, la escuela, hubiera seguido con la misma denominación de esa época en la cual se tuvo que cambiar por confesión religiosa. Bien, hermano Claudio Rodríguez, vamos a intentar contestarte con la claridad, eso deseo, eso espero. La escuela no es dogma, no está atado a libros sagrados que no se pueden corregir.
La escuela va actualizando sus conocimientos de acuerdo a la época, a los tiempos, a los estados espirituales de aquellos que le integran, de los estados espirituales de la humanidad que tiene que ser receptora del conocimiento de la idea nueva. Yo, hermano, te digo que la escuela siempre fue cambiando. Fue asociación espiritista, después fue asociación escuela científica Basilio, culto espiritista, enseñanza espiritual. Siempre se fue adaptando. Pero también te explico, hermano, que no estamos obligados, así como respetamos los símbolos patrios y que los enarbolamos muchas veces en determinadas fechas, en las fachadas de nuestros edificios de la Escuela Científica Basilio, también respetamos las normas, respetamos la Constitución, respetamos los códigos, la plena convivencia en sociedad y en hermandad. Si se quiere establecer o legislar una ley de libertad religiosa, nosotros no nos puede tapar un árbol el bosque por una palabra, por una frase. Vamos a quedar fuera de los beneficios del alcance de la ley o al margen de la ley. No. ¿Qué cambia una palabra? ¿Qué cambia una frase? Sí, ese proyecto de ley de libertad religiosa que está stand-by establecía 3 ítems, por clarificarlo de alguna manera: iglesia, que no éramos; comunidad religiosa, que no éramos; y de confesión religiosa. Y nosotros consideramos que con fe venimos a ligar con Dios, a vincularnos nuevamente con Dios. Jamás fue una imposición del Estado para que nosotros cambiáramos el nombre. Nosotros, a través, cuando digo nosotros, me debe estar escuchando el hermano Mazula, que quizás él pueda realizarme alguna corrección. La coordinación general, la mesa directiva, la comisión directiva, unifican los criterios de lo que es mejor para la escuela. Comisión directiva consulta al hermano Boeri porque confía en que el hermano Boeri, por indicación del bien, nos va a traducir en palabras las mejores orientaciones para salvaguardar los principios básicos jurídicos de nuestra institución. Bueno, esa fue la última pregunta. Espero que les haya gustado. A mí, fundamentalmente, me produce mucha alegría, mucha emoción. Es una conjunción de estados ideales que me pone en el lugar, por así decirlo. No existen los privilegios en la escuela, pero me siento privilegiado en poderle hablar al mundo, no solo a mis hermanos de fe, porque por estos medios hay hermanos de creación dispersos en este orbe terrestre. Creo que me lo dije bien, hermano Boeri, para no decir planeta, que pudieran escuchar quiénes somos verdaderamente. Siempre cuando termino una charla, lo hago con alguna máxima del maestro o algún fragmento de sus tantos mensajes que a lo largo de 100 años nos viene transmitiendo. Mensaje de Jesús de Nazaret en un acto de fe central dedicado a Venerable María, un 15 de agosto de 1968, Jesús nos manifestaba: el peligro no está en que se cierre la puerta desde afuera.
El verdadero peligro sería cerrarla desde adentro. Hay una sola forma de liberarla y cuidarla, con amor. Y fíjense, elegí esto porque nos cerraron las puertas desde afuera, las volvimos a abrir. Pero cuando se cerraron las puertas desde adentro, porque no se transmitió el conocimiento, porque no quedó nadie, porque no se trabajó para la continuidad, hubo alguien que antes de retirarse cerró la puerta, que fue la lápida en esa tumba, porque enterraste la posibilidad de seguir difundiendo el conocimiento de la redención espiritual. Espero realmente que les haya agradado. Ahora lo voy a invitar al hermano Juan Borri que me ponga la música, porque les aclaro que yo no me he estado viendo. Hemos hecho un proceso técnico donde en ningún momento me he podido ver, pero el hermano me está indicando. Los invito a fraccionarse las manos. Vibremos espiritualmente, hermano. Que esos espíritus que se acercan, como el hermano Silvestre, que trabajan para que nosotros podamos incorporar, internalizar el conocimiento, de poder capacitarnos, estar aptos para realizar la difusión, la transmisión del conocimiento. Nos estimule, no nos pongamos límites, no nos pongamos techo, liberémonos de los miedos, cambiemos para ser misioneros. Y como dice el maestro, que nadie mate el misionero que cada uno de los hermanos de fe tenemos en la esencia del alma. Comenzamos. Bajamos la mano, suspendemos, volvemos a la realidad física espiritual. Como no estáis viendo, hermano Borri, estamos aquí, sí. El motivo de esto, de esta última diapositiva, no es decir adiós. Es decir, hasta siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Porque sé que yo en algún próximo encuentro vamos a estar nuevamente juntos. El cariño es enorme. Ahora sí, hermano, sacamos la diapositiva. Muy bien, ponemos escape. A ver si funciona. Wow, Sky. A ver, me voy a poner los anteojos, ¿sí? Ahí pongo Sky. Estamos bien, hermanos. Ahora me puedo ver, qué alegría, me puedo ver. Salí con ustedes. Qué lindo, no se cortó, hermano, qué lindo. No se cortó, pero nos costó el comienzo. Mi mamá me sabía decir, todo lo que cuesta tiene un valor significativo. Espero que para ustedes también. Los invito, los hago recordar a las 21, la predisposición espiritual que tenemos que hacer todos los hermanos del mundo. Y mañana a escuchar un nuevo programa
del hermano Boeri de la escuela llega a tu hogar a las 18 horas. Escucharemos a nuestro discípulo espiritual, coordinador general, el hermano Ernesto Guido Boeri. Muchísimas gracias, hermano Mazula, por el día lunes. Muchísimas gracias por grabar el avance del programa. Juan Borri, sos un campeón, hermano. Ya vamos a ir a Buenos Aires y nos vamos a encontrar. Saludos a todos, a los hermanos del mundo, América, Europa, Australia, a todos. Gracias, gracias.